A esta altura de mi podcast, arquitecto, podemos introducir una idea elegantísima. No toda pregunta merece el mismo costo computacional. Una plataforma puede tener datos perfectos y aún así ser inútil si para entender 2 horas de comportamiento necesita recorrerlo todo, como si cada consulta fuera una excavación arqueológica. Sí, visionario. Claramente, no sé si lo dices porque tu nickname es visionario, pero yo estoy seguro de que soy re visionario en Snowcom. Pues Fractal resuelve eso con Telemetry Act Minute y Telemetry Act Hour, ¿no? Y son continuous aggregates que precocinan valores como cantidad de muestras, hash rate promedio, potencia media, temperatura media y máxima, RPM promedio, eficiencia promedio y cantidad de eventos críticos para buckets por minuto y por hora. Me gusta, me gusta. A mí me cae muy bien Snowcom y en este podcast siempre serán bienvenidos. Me gusta porque el sistema empieza a destilar su propia experiencia. Ya no solo guarda lo que pasó, produce versiones más digestibles de lo que pasó. Es como si la plataforma aprendiera a resumir el flujo para que la operación no tenga que recomponerlo todo desde cero cada vez. Pues claro, visionario, pero lo que pasa es que hay gente muy bruta que no sabe qué es un acorde. No, en serio, o sea, ya sabiendo un poco, teniendo un poco más de piso, el resumen no es arbitrario. A pesar de que uno siempre dice como, no resumas, haz síntesis. Si bien eso es así, hay políticas de refresh definidas. Entonces el agregado por minuto refresca con ventana corta y periodicidad de 1 minuto. El agregado por hora mira un horizonte mucho más largo y se actualiza cada 15 minutos. Eso alinea el costo de mantenimiento del materializado con el tipo de pregunta que luego se quiere contestar. Oye, ese alineamiento es importante. No es lo mismo preguntar, ¿qué acaba de pasar en este minero? Porque, o sea, estemos claros. Ustedes, o yo no sé si tu jefe es el que opera unas granjas enormes, pero enormes es una cuestión gigantesca. Tiene una flota de 200 por un lado, 200 por otro dentro de una misma bodega. Es re estúpido preguntarse qué acaba de pasar en este minero. Y no es lo mismo que preguntarse cuál fue la deriva de este rack durante el mes. Una plataforma que obliga a pagar el mismo precio por ambas preguntas termina entrenando a la operación a preguntar menos y eso es gravísimo. Exactamente, visionario. Además, el código de almacenamiento contempla fallback a la tabla cruda cuando corresponde. Eso significa que la optimización no se convierte en una jaula, visionario. Si un caso requiere datos sin resumir o una vista agregada no cubre la consulta, el sistema puede seguir respondiendo sin romper la semántica del endpoint. Claro, ahí bueno, algunas personas sufren porque les dan una lección de ¿cuánto es? 3 años y un día por idiotas borrachos encima de un automóvil conduciendo y creen que es una lección durísima de la vida. Todos tenemos un pie en la cárcel, bueno, así es que no es por eso. Va a haber lecciones que sí son realmente duras y difíciles de digerir y de aceptar y que después va a tocar aprenderlas a punta de resiliencia. Y, pero aquí hay una lección de producto muy bonita que nos da Snowcom. Resumir no es simplificar de manera tonta, de manera boba, idiota. Es conservar la parte del tiempo que más ayuda a decidir. El buen resumen técnico no aplana la realidad, la vuelve legible a la velocidad que la operación necesita. No es que se nota que no como en los endpoints de series temporales y en el analizador de anomalías. Se nota que es no como cuando se pide resolución minuto o hora. La infraestructura ya tiene buckets listos para responder sin convertir cada lectura en una carga desproporcionada sobre la base primaria tirando maricadas sin estrategia. El sistema no espera a sufrir para optimizar. Bueno, yo diría que este episodio es donde el oyente empieza a entender que Fract Soul no es solo correcto, también está pensado para tener reflejos. En operaciones industriales, la lentitud del sistema termina moldeando la lentitud de la gente. Y acá se está atacando exactamente ese punto. Claro, eso lo dices tú así, diccionario, porque ya, pero eso hay que decirlo con términos técnicos. Yo soy el arquitecto y
En mi empresa los términos técnicos son como parte del valor agregado de la propuesta de valor, los activos, los pasivos, parte de los dividendos. Y si no hay términos técnicos, entonces no hay plata y punto, weón. Porque si no, aquí estamos jugando, ¿sí? Nosotros no podemos venir aquí a fingir, a hacer los postizos, la burla de todos los demás, solo porque no queremos ser disciplinados. La decisión es muy limpia. Buckets temporales estables, campos agregados alineados con las métricas del dominio y políticas de refresh que respetan el uso real. Es una optimización del tipo correcto. Invisible cuando funciona, decisiva cuando la plataforma empieza a recibir volumen serio. Nosotros tenemos que ser una gente muy seria, bueno. Tenemos muchísima plata funcionando, eso no puede ser un chiste. Puede ser una broma de mal gusto, que es que resultar aceptando que es que todos somos unos ineptos, todos somos unos tarados, todos somos unos incompetentes y que por eso hay una excusa. Claro, arquitecto, yo entiendo tu punto de vista porque aparte es un producto, ¿no? O sea, tú no estás pidiendo un favor. Entonces ahí sí te entiendo un poco, porque la idea final del episodio puede ser esta. Fractal no le pide al tiempo que se repita entero cada vez que alguien hace una pregunta, lo prepara, lo agrupa y lo pone en un formato donde la operación puede pensar sin castigar a la infraestructura. Cierre técnico de este episodio puede resumirse así. Continuous aggregates por minuto y hora, campos operativos listos para lectura rápida y fallback a crudo cuando hace falta. En ocasiones uno dice, sí, cuando tenga sentido, ya cuando sea pertinente, cuando corresponda, cuando haga falta. Fractal convierte historia detallada en historia consultable. ¿Qué vamos a una pausa de nuestros patrocinadores? No, weón, yo detesto ir a pausas de patrocinadores, no me gusta. Además que uno le pone pausa de patrocinador y la plataforma le pone ads todo el tiempo, weón. Entonces la gente resulta aburriéndose del podcast en el que a mí me invitaron y después va a ser una mierda porque van a decir como, oye, pero a ti te invitan a un podcast de mierda. Y este no es un podcast de mierda. Sí, yo sé, este no es un podcast de mierda. Mira, no vayamos a la pausa de cortes comerciales, sigamos. Yo aquí haría una distinción dramática entre dos preguntas porque yo te hago las preguntas a ti. Una es, ¿qué está pasando en este minuto? Otra es, ¿cómo viene respirando este equipo desde la mañana? Si ambas consultas obligan al sistema a leer exactamente la misma masa de datos con el mismo esfuerzo, pues la plataforma no está respetando la forma real de pensar de la operación, porque la operación no pregunta siempre igual. A veces quiere reflejo. A veces quiere contexto. Y una arquitectura inteligente prepara distintas capas de tiempo para responder a ambos modos, sin que cada consulta se convierta en una agresión a la base. Las Continuous Aggregate de Fractal van exactamente por ahí, y en general muchos productos nuestros van exactamente por ahí. La vista por minuto concentra muestras, medias, máximos y eventos críticos de una forma ideal para dashboards, para series cortas y para análisis táctico. La vista por hora abre otra escala, más adecuada para tendencias a largo plazo, para tendencias extendidas, comparaciones de turnos o revisiones por sitio. Las políticas de refresh están alineadas con ese uso. Una mirada más inmediata para el bucket minuto y otras más extensas y menos nerviosa para el bucket hora. La plataforma no solo guarda tiempo, lo empaqueta según la velocidad a la que después necesitará pensarlo. Bueno, y eso tiene un efecto humano precioso, arquitecto. Yo sé que tú eres un poco rígido por tu formación académica. La academia, a ustedes los soldados de la academia siempre les entra en reversa para el carácter y resulta siendo que fueron una academia militar, pero no importa. La gente pregunta más cuando el sistema responde con ritmo. Un dashboard rápido invita a explorar, una API que no tarda una eternidad permite comparar, volver atrás y hacer preguntas mejores. Cuando la latencia baja, también baja el miedo a consultar. Parece un detalle pequeño, pero en realidad es no moldea la cultura de operación porque vuelve más barata la curiosidad técnica. Sí, diccionario, yo creo que otro punto importante es que Snowcom en tanto el agregado preserva justamente las variables relevantes del dominio. No es una compresión a ciegas, que es un compresor no a ciegas. Se guardan muestras, hash rate medio, potencia media, temperatura promedio y temperatura máxima, RPM, eficiencia y criticidad. Es decir, lo suficiente para que el resumen siga sirviendo a la operación y al analizador posterior. Y si por alguna razón no basta,
la capa de almacenamiento puede caer a la tabla cruda, que es lo que mencionábamos anteriormente. Esa combinación entre velocidad y salida de seguridad vuelve la optimización mucho más confiable. Bueno, el relato del episodio yo insistiría en que resumir bien es una forma de respeto al tiempo humano. El sistema reconoce que nadie quiere recalcular la historia completa cada vez que sospecha de una máquina. Entonces prepara versiones intermedias del pasado, listas para ser leídas a distintas escalas. Eso me parece una de las ideas más elegantes de Fract Soul. Si no sabes qué es Fract Soul, voy a hacer una pequeña pausa para anunciar a mi invitado. Fract Soul es una plataforma de monitorización, ¿sí se dice así? Vale, monitoreo. Es una plataforma de monitoreo gestionada, implementada, diseñada, desarrollada por Snowcom, una empresa de servicios de ciberseguridad, pero que, no sé, ustedes porque recientemente están como en el rubro de la electricidad, algo pasa ahí. Sí, sí. Bueno, Fractal y para monitorear proyectos de Bitcoin, de minería de Bitcoin gigante. Y claro, bueno, pero aquí de pronto a veces a mis oyentes les surge la pregunta, ¿será que este sistema sirve para Litecoin, para Ethereum, para otros modelos diferentes o hay alguna diferencia? Pues yo diría que no. El punto ahí viene a ver es que yo, no, o sea, no hay que decir que los demás son pequeños solo porque uno ocupa más espacio. Pero en términos muy prácticos, Snowcom lleva trabajando con Bitcoin desde 2011. Entonces ya le tenemos mucha cancha al lenguaje, al core, al repositorio, a todo lo que estaba pasando desde 2011. Entonces ya uno va enganchado con el ritmo de desarrollo que tienen ellos, con el white paper, con todo lo que pasó desde 2011. Y a nosotros nos invitaron en 2011 a participar del proyecto, a participar del proyecto de desarrollo, a participar del proyecto del repo. O sea, ya tenemos muy clara cuáles son las perspectivas, cuáles son los objetivos. Y por eso, digamos que es muy fácil adaptarlo a un proyecto gigantesco como BTC. No sé, yo me imagino que Ethereum pues también, pero claro, no sé si le queda grande por lo que en comparación es muy pequeño. O sea, imagínate pasar de $100.000 por unidad de medida, unidad de almacenamiento, a una unidad de medida, una unidad de almacenamiento de aproximadamente $800 o $2.000. Es una diferencia muy abrupta y en términos de hardware, tú puedes tener el hardware de la vida que tú quieras, pero si el ICO o los personajes que invirtieron al principio para que tu divisa quedara manufacturada y disponible para el mercado bursátil no tienen la suficiente plata para tenerle un fondo, para tenerle una base, da lo mismo que tengas todos los terahashes por watt hora del mundo, porque no tienes cómo acelerar el proceso porque no hay tanta plata. Entonces es un proceso redemorado y Bitcoin no costaba $100.000 el primer día. Bitcoin costaba $250. Y la gente dijo, esta vaina suena muy interesante en un momento en el que era muy interesante. Entonces Ethereum y todas estas nuevas versiones de criptomoneda, de criptodivisa, de criptocuestión, aparecen mucho más tarde cuando ya Bitcoin era un gigante, dominaba el mercado de la divisa. Y el mercado bursátil también era más fácil implementar BTC y muchos bancos incluso tienen cuentas y permiten gestionar entre una y otra divisa y toda la vaina, porque la implementación a sus sistemas tiene como muchas más vertientes. Entonces, yo, en mi ignorancia, porque también uno tiene que permanecer un poco tonto y un poco ignorante, aunque haya hecho mucho, creo que, creo que tiene demasiados tornillos para una vaina de ese tamaño. Entonces, quizá habría que adaptarlo. Bueno, sí, pero en todo caso, una de las ideas más elegantes de Fract Soul, nuestro invitado especial el día de hoy, es que el tiempo no solo se guarda, se cocina a fuego lento para volverse útil en el momento exacto en que alguien lo necesita. Ah, no, si el cierre práctico podría ser este modo de inventar una mierda inútil que no tiene sentido y que es impertinente, que no corresponde, pero que me dio la gana. Y si necesitas reacción inmediata, consulta buckets de minuto. Si necesitas tendencia, usa hora. Si necesitas detalle bruto, existe fallback. La infraestructura ya separó por adelantado lo que requiere velocidad de lo que requiere profundidad. Gracias a eso, mi producto puede ofrecer lecturas temporales útiles sin obligar a la base principal a revivir la historia completa a cada pregunta operativa. Sí,
Yo lo remataría diciendo que un buen resumen técnico no es simplificación tonta, es una forma de poner la historia en la resolución exacta donde se vuelve accionable. Claro, es que eso es un poco, yo soy DJ de un estilo de música electrónica underground bastante conflictivo, y los que me conocen lo saben, y es un estilo de música bastante conflictivo y contracultural que casi como todo lo que pasa con la música electrónica underground, todo el mundo tiene su mundo do it yourself. Entonces, se encuentra uno con personajes que también son científicos que tienen sus proyectos do it yourself y que no son tan comerciales, que quizás tuvieron un año, 2 años en Spotify y después se abrieron. Porque es una renta muy idiota y es muy estúpido y todos con deudas. O sea, como que no tiene ningún propósito. Pero claro, la cuestión ahí es que yo me acuerdo de varios colectivos de música electrónica underground que pensaban un poco que la música electrónica comercial y popular pues es fea, tiene mal gusto, no tiene un propósito claro y no utiliza la retórica o la narrativa o el pensamiento de expresar un mensaje artístico, sino es como que es un poco como el trance de Pocahontas, que es como que el sentido y el propósito de la vida es saltar en una fiesta bajo unas luces. Y yo no digo que eso sea aburrido, pero me parece que si no tiene un mensaje artístico se vuelve una maldita basura desechable que pierde su sentido después de una hora. Entonces es como comprar McDonald's en Alaska o comprar McDonald's en Nuremberg. Vas a ver igual de plástico y la mierda va a tocar tirarla a una caneca y va a dar exactamente lo mismo. Va a ser igual sí, como de desechable, porque es como un vaso de plástico, pues toca botarlo. Entonces, esa clase de cuestiones, cuando tú mencionas esa es revisionaria, bueno, porque claro, o sea, si uno le pone ahí el detallito artístico, espiritual, mensaje, una vaina, un título a la canción, un título al álbum. Si uno se va así en la volada profunda artística, los hueones no te prestan la plata y no vas a surgir nunca. Entonces, claramente, cuando tú dices que es una forma de poner la historia en la resolución exacta donde se vuelve accionable, es muy interesante. Y me gusta mucho estar como invitado en tu podcast precisamente por eso, porque a veces me sales con unos goles imposibles de contener. Y es que la resolución exacta, a veces, por ejemplo, tú en herramientas como la que usan Atomics o todas esas de DJ barato, em, tienen ese gran defecto. Tienen ese gran defecto y es que no tienen resolución, no tienen un medidor de resolución. En el Rhinois, por ejemplo, lo que tú haces, aquí cambiando un poco el tema entre paréntesis, en el Rhinois lo que tú haces es que si tú tienes 4 cuartos, no importa qué tan grande y qué tan pequeño quieras que sea tu 4 cuartos o qué tan rápido o qué tan lento quieres que sea tu 4 cuartos, porque siempre vas a tener un margen en valores de enteros que te permita aumentar o disminuir esa resolución. Es decir, ¿cuántas unidades quieres poner entre el 1 y el 4? ¿5? 6, 7, 8, 20, 30, sí, sin dejar de marcar a 4 cuartos. Entonces puede ser a 2, ya el 1, o sea, el 0, el 1, el 2, el 3 y comienza, 4, 5 comienza, 6, 7 comienza, 8, 9 y así lo mantienes funcionando. Pero si tú quisieras, por ejemplo, como hago yo, que yo lo pongo a 12 y marco a 4, cada 24 líneas es posible y eso aumenta y aumenta y aumenta la cantidad de márgenes que hay entre una referencia y otra. Y eso es lo que se llama resolución en la música. Entonces es muy bacano precisamente por eso, porque cuando uno tiene una resolución exacta, uno no depende de que la cuestión no le deja a uno hacer lo que uno necesita hacer para poder expresar un mensaje, sino que todo lo contrario, donde se vuelve accionable, donde hay una forma de mantener la relación de tiempo, em, no hay una obstrucción tecnológica. Hay un proyecto y uno mira si se valida y uno mira si se puede y uno mira si le conviene, si le interesa, si qué sé yo. Pero por eso los campos agregados no son arbitrarios. Conservan precisamente las magnitudes que luego importan para leer, alertar, analizar sin pedir siempre el dato crudo, completo. Sí, cuando la plataforma resume bien, la curiosidad del operador se vuelve más barata. Y una curiosidad barata es la semilla de una operación que aprende más. En la práctica es no con minuto para reflejo, hora para tendencia y crudo para profundidad. Siempre hay una jerarquía temporal que es parte de la inteligencia operacional en Fract Soul. Sí, arquitecto. Em, bueno, y cerremos esto diciendo que Fract Soul resume el tiempo para que la operación no tenga que esperar a pensarlo.